Entonces tenemos diferentes tipos de invitados, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el mundo corporativo. Pues de la parte de corazón. Exactamente, de eso que tú tienes acá, que es lo que al final te tiene y te sostiene. Vimos cómo las preguntas van mucho a ese liderazgo que inspire. Antes, en el pasado, la gente no se tenía que inspirar, la gente hacía caso. Y la gente trabajaba un poco jerárquicamente. Y si uno tenía un jefe que era un absoluto buñuelo, pues se lo tenía que soportar porque era el jefe. Hola, bienvenidos a Heart Hunters, talento y corazón. Hoy es nuestro primer capítulo y estoy súper feliz, pero Silvi, ¿qué hacemos aquí? Uy, Claudia, ¿qué hacemos aquí? Eso sí que está bueno, va a estar bueno y cada vez mucho mejor. Nosotras estamos aquí porque queremos tener conversaciones diferentes, conversaciones que sumen, que hablen desde el propósito, desde la coherencia y desde cómo conectamos los diferentes personajes que trascienden o caminan por una organización. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes. El mundo laboral viene cambiando. Yo, que llevo años trabajando con el talento, cazando ese talento, puedo darme cuenta que esto ha venido cambiando mucho. Los skills o las famosas habilidades, claro, siguen siendo importantes, van a seguir siempre siendo importantes, pero hoy estamos viendo un cambio que es diferente, es cómo te conectas. ¿Qué te conecta y cómo atraemos a ese talento mucho más joven y lo desarrollamos dentro de nuestras organizaciones? Ok, bueno, pues nada, entonces empecemos. Yo te cuento que en mi caso yo llevo mucho tiempo trabajando con gente, trabajando con equipos interdisciplinarios de diferentes generaciones, de diferentes nacionalidades, llevando resultados, pero entendiendo también que el tiempo pues está pasando. Y hoy no podemos perder esa experiencia y digamos que después de una conversación nuestra me pareció súper lindo que pudiéramos entender que ahora no solamente se caza talento, por eso quise invitarte también y por eso nos invitamos mutuamente a que hiciéramos este proyecto donde Heart Hunters es como cazamos corazones. Y aquí estamos, entonces empecemos por una pregunta que creo que le va a interesar a todo el mundo y es, ¿tú crees que está cambiando la búsqueda de talento a lo que pasaba hace unos años? Claro que sí. Está cambiando mucho. Y es más, Clau, creo que ese cambio y la falta a veces de muchas empresas o líderes en las organizaciones que son de otras generaciones, Cierto, que no lo adoptan al momento de hacer esta transición o al momento de hacer sus entrevistas o evaluación de talento, es lo que dificulta muchas veces conseguirlo. Y decimos, no hay talento calificado, es que la gente joven de ahora no es igual a nuestra generación, y no es verdad. Lo que pasa es que no estamos listos, no estamos preparados y no hemos entendido cuál es el cambio. Y eso nace desde las preguntas que hacemos, cómo hacemos las preguntas, cómo vendemos el rol, cómo nos vendemos nosotros como líderes. Nosotros creíamos antiguamente cuando uno iba a una entrevista uno decía que me contraten. cierto. Pero hoy no es que me contraten, hoy también es que esa persona quiera trabajar conmigo. ¿Qué le brindo yo a esa persona para que quiera venir a trabajar conmigo, a ese profesional? Entonces creo que el mundo está cambiando y tenemos que cambiar nuestro mindset, tenemos que cambiar nuestro corazón y tenemos que tener una mirada diferente. Es cierto. Y yo pienso que en eso tienes razones porque las búsquedas a veces las hacemos al revés y no se preocupa uno por pensar, y veo que pasa mucho en equipos diferentes, que no se preocupan por ver el equipo que ya tienes, por ejemplo. Es cómo llega gente a conectar, cómo puede llegar un súper talento, el más técnico, con 3 PhD si quieres, que pues tiene todo el mérito, pero que de pronto no tiene las habilidades sociales para conectar con el resto del equipo y eso al final pues no termina funcionándote. Entonces creo que eso es muy importante también. Y ahí me voy al ambiente de una organización. El ambiente de una organización no lo hace el líder ni el de recursos humanos, el ambiente lo va haciendo cada miembro del equipo. ¿Qué crees tú del ambiente de las organizaciones ahora? ¿Qué tan importante es? ¿Lo ves también que cambia? ¿En qué estamos? Lo es todo, absolutamente todo. Mira, a mí me pasa muchísimo, yo cuando estoy haciendo todos estos procesos de selección, y es increíble porque a nivel ejecutivo, que es donde más me enfoco, tú te das cuenta cómo la compañía no está lista para recibir talento. Entonces a mí me encanta porque cuando tú vas a hacer el levantamiento del perfil, hablas con el gerente general, con la persona de recursos humanos o con la persona de línea y te dice, ¿qué quiere?
¿cierto? Entonces, aparte de que te dan unas especificaciones técnicas, claro, tenemos que buscarlas. Luego hablamos un poco del famoso fit cultural. Yo no sé, pero después vamos a hacernos un capítulo de eso porque ahí hay mucho que trabajar. Estoy de acuerdo. Y en ese buscar de la cultura, tú encuentras el talento. Entonces tienes un checklist calificado desde la parte técnica y tú dices, bueno, esto puede ser ese fit cultural. Tú llevas a la persona y resulta que la compañía no estaba lista para recibirla. Primero hay que trabajar el ambiente de la organización, hay que trabajar la cultura y luego pensar cuál es el talento que vamos a traer, que se alinee, pero no podemos llevar personas a un lugar que no está listo para recibirlas. Es cierto, es cierto. Bueno, y yo también pienso que se nos olvidan las cosas básicas y es cómo conectamos. Tú sabes que yo hasta escribí un libro sobre el tema y pues mi libro se llama Diversity Q y se preocupa mucho por ser inteligente en la diversidad. Digamos que esa es la idea y la propuesta del libro. Pero fíjate que no nos fijamos mucho en las diferencias de la gente y en las similitudes. Entonces nos vamos es como a estandarizar cosas y gente, y la gente no se estandariza, porque cada uno de nosotros tiene creencias, tiene motivadores diferentes. Entonces, yo un poco complementando con lo que tú dices, yo creo que a veces las búsquedas se quedan cortas y por eso no encontramos la gente que queremos. Y ya cuando tenemos la gente en el equipo, pues ya de pronto es muy tarde, tenemos que dejar esa prisa de es que tengo que tener esta vacante llena, que por supuesto hay operación que no espera, pero hay que entender que la persona que llegue tiene que ser la adecuada. Y muchas veces no pensamos en eso, sino nos vamos en la prisa del día a día y ya es tarde cuando ya tenemos el equipo por ahí junto. De acuerdo. ¿Y cuál crees, Silvi, hablando justo de esto, y tú que eres la dura de la búsqueda de talento, cuál crees tú que son los errores más recurrentes que se están cometiendo en la búsqueda de talento actual? Porque acuérdate que pues vienen chicos nuevos y diferentes, los millennials son otro mundo, los centennials son otro mundo. ¿Qué crees que son esos errores? Mira, ahí estamos súper retados. Y estamos retados todos, estamos retados las personas que estamos trabajando desde este lado de la consultoría de talento humano, como las empresas, como las áreas de recursos humanos, como los diferentes líderes de una organización. ¿Por qué? Porque lo que tú acabas de decir es verdad, ¿no? Como que queremos, esta persona funciona. Entonces a mí me da a veces sorpresa cuando dicen, mira, vamos a reemplazar a Pedro, vamos a poner a Pedro en la escena. Queremos Silvana reemplazar a Pedro. Pedro es así, 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 así. Cuando las personas van a las entrevistas, el líder está buscando a Pedro. Yo digo, ¿tú buscas a Pedro? ¿Por qué buscamos a Juan? ¿Por qué sigues buscando a Pedro? Yo sé que Pedro fue fantástico, fue sensacional, creó una historia y hizo grandes cosas en la organización, pero no podemos buscar a Pedro, ¿sí? Entonces las personas nos quedamos primero con un recuerdo del pasado de qué funcionó, pero no evaluamos qué puede funcionar de aquí en adelante, cuál es la estrategia que viene y cuál es la persona adecuada. Entonces el primer error es seguir buscando lo que teníamos, porque era bueno. Bueno, cuando ha fallado, pues claramente no, aprendemos del error, pero vamos a ponernos en el escenario de que funcionó, entonces seguimos buscando la misma persona. 2, queremos poner a una nueva generación en un contexto que no es el contexto de él, que no los conecta con algo importante que nosotros estamos hablando, es talento y corazón, ¿sí? Y la entrevista a veces es una entrevista muy transaccional. Y las entrevistas no son entrevistas. Y además súper estándar, ¿no? Claro, las preguntas de siempre, no, cómo te ves en 5 años. Y sigo el guión, ¿no? De acuerdo. Y no, es una conversación como la que estamos teniendo. Yo siempre les digo, ¿por qué no proponemos y hacemos entrevistas sin hojas de vida? Entrevistas sin... Me encantan, esos son los blind CVs, sí, además, cuando tú no tienes ningún sesgo, porque asumes que solamente se te ve la experiencia o tus habilidades, o lo eso que me encanta. En la conversación, ¿cierto? Lo que sale ahí, lo que descubres del otro. Entonces creo que la segunda parte es esa, es qué pasa en esa entrevista y cómo están preparados los líderes y quién prepara a los líderes o al entrevistador. Ellos no saben, entonces también tenemos que preocuparnos por estas personas y acompañarnos en este proceso. Tercero, es algo que yo sé más a decir, Silvi, hemos hablado mucho de esto, ya eso pasó, pero es verdad, el tema de si vamos todos los días a la oficina, no vamos todos los días a la oficina, hay miles de estudios, yo te puedo citar todo lo que tú quieras, pero esa es una realidad, y es una realidad que no podemos ignorar. Es cierto. Hoy la generación nueva no va a un modelo 100% presencial, no lo compra. Y prefiere estar en un lugar donde tiene un modelo 100% remoto o híbrido que le puede pagar un 30% menos de lo que gana, de lo que tú le estás ofreciendo. Eso es cierto. No los conectamos. Porque además preguntan eso. O sea, los chicos hoy preguntan, que te hacen, ¿cierto? Te preguntan eso. Bueno, ¿y allá cómo funciona
lo que, La rotación. y cómo funcionan los días en donde yo tengo que ir y cómo es y dónde es la oficina. Exacto. Hace sentido porque digamos que hoy se busca tener más calidad de vida y tener un poco más de equilibrio. No era como esto de antes que era, tú tenías que ir de 7 a 7. Tú no sabes, yo escuché una historia de un ser de recursos humanos hace unos años que tocaba el capó de los carros para entender si No, que hace por si tanto, está caliente. sí, a ver, hace cuánto habían llegado. Entonces, Bueno, eso bueno. ya no es, eso ya está pues muy vieja escuela y tenemos que entender, digamos, esa conexión y esos nuevos talentos. No siempre todas las personas tienen la facilidad de conectar, pero es algo que uno puede aprender y uno aprende cuando entiende y cuando hay una coherencia y un sentido de propósito, ¿sí? Que nos lleva al mismo objetivo además. Entonces, esa conexión también es clave. Pero claro, yo también te la voy a volver. Tú que eres, me encanta porque tú me dices a mí, no, es que tú que manejas todo el tema del reclutamiento, pero tú que has estado manejando equipos y al inicio lo decías, multiculturales, equipos de diferentes generaciones, ¿qué ha sido como esas 3 cosas que tú dices, mira, estas son las cosas más importantes cuando yo tengo una entrevista para cazar ese talento? ¿Cómo cazas y cómo captas todo ese talento que te llevas a tu equipo y que además logras sostener, logras desarrollar y cuando se va porque está listo para irse, tiene un corazón más grande para volar? Pero fíjate que es interesante entender qué es un ser humano lo que tú tienes al frente. Entonces, entender qué ser humano tienes, con qué motivadores, qué es lo que lo trae a estar. Hay una cosa que yo tengo como una regla de oro en mi vida y es que no contrato a nadie que venga solo por salario. La gente que viene por salario únicamente, pues obviamente todo el mundo quiere ganar bien, eso es lógico. Pero la gente que solo tiene ese motivador es gente que se te aburre al mes siguiente. Es que el salario nunca es suficiente, nunca. Te ganes 100.000 millones o te ganes 1. Entonces, en un tiempo después, si estás solo por salario, pues vas a estar aburrido. Entonces, la gente se desconecta de la lógica de la organización. No hay un compromiso. Entonces, eso es una cosa. La otra es que los motivadores sean los correctos y que estén contribuyendo al propósito que hay en el equipo. Eso suena muy romántico, pero eso se sabe en la vida real. Porque tú preguntas, ¿qué quieres? Por ejemplo, si alguien es un deportista que normalmente tiene la disciplina de hacer deporte, eso te suma un montón en un equipo que es disciplinado y que tiene cierto ritmo de desempeño. Entonces, ese tipo de variables hay que verlas. Y fíjate que a mí también me parece súper importante, y es un tema también mío en mi estilo, porque tú sabes que soy coach, entonces normalmente leo ese tipo de cosas, pero saber a quién admira. Yo siempre les pregunto en una entrevista, ¿tú a quién admiras? La gente cree que es una pregunta cliché, pero no. ¿por qué? Porque suena como a reinado de belleza. Sí, pero no. Exacto. ¿Quién fue la persona que formó? No, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que es una pregunta que detrás de la pregunta tiene mucho fondo y habla mucho de la persona. Exacto. Porque también tiene que ver con qué información consume, qué lee, qué ve, qué escucha. Exacto. Y al final eso también nos forma, ¿no? Y también es cuáles son los valores que tú admiras. O sea, no es lo mismo que tú admires, yo que sé, a un líder criminal del pasado, no sé, de la Cosa Nostra en Italia, a que tú admires a Barack Obama. O sea, son cosas muy distintas y ahí tú lees valores y cosas muy diferentes que son los motivadores de la persona. Porque en una entrevista y esas cosas, pues siempre la gente se está un poco vendiendo. Pero mira que pensando nuevamente en nuestro heart hunters, porque son corazones casados, ¿tú qué es lo que quieres que hagamos acá? ¿Vamos a hacer entrevistas con qué tipo de cosas, qué temas vamos a descubrir que ya los tenemos planeados? Acá nuestra cabeza ha volado mucho y ha soñado mucho. Cierto. Además es lo lindo de lo que es esto, porque al final, como tú lo decías al inicio, eso es como recoger todo lo que han sido nuestros cafés, nuestras charlas, y todo lo que nos ha conectado a lo largo de nuestra experiencia juntas, caminando profesionalmente desde lugares diferentes. Entonces aquí vamos a tener variedad. Entonces vamos a estar hablando con personas del mundo corporativo, personas reales, con historias de verdad, que nos van a contar un poquito cómo ellos casaron estos corazones, pero no solamente cómo los casaron, cómo los desarrollan, ¿sí? Y cómo los mantienen cómo felices. Los mantienen, sí. Cómo están hoy con ellos trabajando y cómo ellos hoy también se convierten en personas que están formando a otras personas, ¿sí? Porque al final esto es un legado, ¿no? Y es como desde lo que yo hice le entrego al otro y este otro también entrega un pedacito, entonces uno al final trasciende. Entonces tenemos diferentes tipos de invitados, vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con el mundo corporativo, pero no solamente desde esa parte, desde la parte humana, de ser exitosos, claro que es importante. Desde la parte de corazón. Exactamente, desde eso que tú tienes acá, que es lo que al final te tiene y te sostiene.
Eso me resuena con algo que hablamos tú y yo alguna vez, que fue pues donde empezamos también mucho, y es el tema del liderazgo. Sí. O sea, los líderes ahora son muy diferentes, y cuando estábamos en una clase que tú me estabas ayudando a dictar, vimos cómo las preguntas van mucho a ese liderazgo que inspire. Antes, en el pasado, la gente no se tenía que inspirar, la gente hacía caso y la gente trabajaba un poco jerárquicamente, y si uno tenía un jefe que era un absoluto buñuelo, pues se lo tenía que soportar porque era el jefe. Ahora no, ahora tú tienes que lograr que haya influencia, que influencies a los demás, que la gente no te ponga palo en la rueda, porque los humanos somos bien complicados. Entonces me parece lindo, y esas son las conversaciones que queremos tener también, de cómo influenciar, cómo ser un líder que inspire desde lo genuino, desde lo auténtico y desde el buen corazón, Silvi. Entonces creo que aquí vamos a tener una cantidad de cosas súper lindas, y este es nuestro primer capítulo, y felices de estar haciéndolo y compartiendo esto. Así es. Nuestra primera conversación grabada, para que todos sepan. Y bueno, nos faltó hoy el café. Pero bueno, Clau, ¿qué tal te parece si les contamos un poquito qué viene para nuestro segundo capítulo? Me encanta, porque además va a ser especial. Porque es bien top. Con un invitado. Pues súper. nada, nosotros estamos felices de contarles que nuestro invitado es el doctor Juan Gabriel Sendales, el director de la Fundación Cardio Infantil, para que hablemos del corazón, realmente del corazón. Así que nos vemos en nuestro segundo capítulo. No, pues literalmente corazón, o sea, qué felicidad tener semejante invitado, y para hablar desde el corazón, con el corazón, y con una entidad, es un líder que trabaja en una entidad que trabaja desde el corazón. Entonces, qué dicha, nuestro primer capítulo está hecho. Muchas gracias, y síganos en todas nuestras redes. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, y nos vamos a ver en muchos capítulos.